Agradecer la invitación a don Mario Vargas Llosa, a la Universidad de Lima, a la Fundación. Hace 7 años me paraba ahí en ese podio a hablarle a jóvenes sobre liderazgo. Me acuerdo haber echado mano a la Enciclopedia de la Política de Rodrigo Borja y leer sobre sus conceptos. Un incipiente dirigente político hablando de liderazgo a otros, quizá más mirándome al espejo. Han pasado esos años y la misma ilusión con la cual me dirigía a esos jóvenes sigue presente. Y agradezco particularmente estas jornadas porque en nuestros países a veces ser liberal y hablar a calzón quitado de libertad nos tildan de antipopulares. Y yo me he sentido desde el día de ayer bebiendo de un oasis que nos hace juntar muchas ganas, mucha fuerza, afirma algunos conceptos y, ¿por qué no?, también aprendemos otros en el mismo sentido. Difícilmente no tener un nudo en el estómago y que suban las pulsaciones después de haber escuchado valientes mujeres ayer con su dolor en el rostro, pero su valentía que salía por sus poros defendiendo su causa, defendiendo su familia y su gente. Bastaba con esas 20 minutos de estas valientes mujeres para volver a nuestro país a ejercer la misma presión, pero con más fuerza de la que estamos ejerciendo sobre nuestros gobiernos, como bien decía ayer don Mario Vargas Llosa, que vergonzosamente han permanecido en silencio. Y ayer se decía aquí, el silencio en este caso es cómplice. Nuestros gobiernos no han estado a la altura de las circunstancias con Venezuela, cuando en otros momentos de debilidad institucional corrieron rápidamente a suspender al Paraguay del Mercosur de forma ilegítima. Se ha actuado con la libertad y se ha actuado con la democracia exactamente de forma opuesta según el color, la persona, los intereses políticos, ideológicos o lamentablemente económicos como tenemos con algunos de estos países. Se me plantea un tema casi retórico, la amenaza de la libertad. Ya en algunas de las situaciones ha dejado de ser simplemente una amenaza. Obviamente uno habla desde su lugar, desde su patria, de lo que siente, y me perdonarán quizá algunos que esta amenaza la sufren día a día, que uno lo vea más como algo que puede llegar a pasar, como algo que estamos viviendo. A mí me quedó ayer el gesto de el expositor canadiense, cuando hizo así, refiriéndose a la integralidad y a lo indiviso de la libertad. Y es cierto. Sin perjuicio de eso, me parece que debemos analizarla desde distintos puntos de vista. Y retomo el sentir de las valientes mujeres venezolanas en lo que hace a la libertad de los pueblos, al libre albedrío en el relacionamiento entre las naciones. Cada uno de nosotros ha optado, o nuestros países, a través de nuestros gobiernos, y subrayo, nuestras naciones, a través de nuestros gobiernos, de integrar bloques, firmar tratados políticos y comerciales. Quizá hay una exagerada proliferación de estrados internacionales que a veces carecen de sentido, o cuando debieran de tomar acciones, como debió hacerlo la UNASUR hace pocos días, o como debió hacerlo el Mercosur con la cláusula democrática con respecto a Venezuela, esos estrados, lejos de asegurar la libertad de las naciones, la complican y le ponen un corsé. Estos bloques regionales han tomado en el Cono Sur, sobre todo, un tinte netamente ideológico y económico. Yo recién le comentaba al presidente Pastrana sobre algunos hechos económicos, políticos sucedidos con la República Bolivariana de Venezuela, el Uruguay y la Argentina. Yo creo que hay que rever la participación en esos estrados. Con respecto al Mercosur, nuestro país dijo en su momento pausa y reflexión. Volvamos al Tratado de Asunción, volvamos a Europreto, volvamos a la génesis de estos acuerdos comerciales. Se intuyó, se quiso
en la década del 90, en el año 90 particularmente, a tener una apertura comercial, una libertad económica. Y hoy nos vemos, por varios de estos acuerdos, cercenados de compartir tratado de libre comercio con otros países. En el Mercosur, la decisión del Consejo del Mercado Común 32 del 2000 nos inhibe a los socios de este bloque tener relaciones bilaterales con otros países. Recién escuchaba atentamente a Aécio Neves, y quiero hacer una digresión aquí, como un vizinho pequeno de Brasil, a mí no me cabe la menor duda que agora sim a virada ya comenzó, que va a llevar un poco más de tiempo, pero que escuchar a Aécio Neves con la coherencia que ha demostrado a nosotros como país vecino y siempre dependiente política y comercialmente de Brasil es una tranquilidad que nos deja para volver a nuestras casas con esta noticia. Debemos entonces, en lo que hace a la libertad de relacionamiento en otros bloques, romper las amarras, rediscutir los tratados y cumplirlos una vez que concedemos en algo la soberanía, los fines fundamentales y sus roles, y no utilizar el derecho internacional, ese derecho tan endeble que a veces carece de poder coercitivo para las satisfacciones de distintos gobiernos. Por otro lado, la libertad económica. Ayer se hablaba aquí a veces de una complicidad de agentes económicos con determinados regímenes. Cuando la economía va bien, cuando los negocios son aceptables, cuando se hace dinero, a veces opaca o eclipsa los otros elementos tan importantes que son determinantes a la libertad en una democracia. Un amigo de Santa Cruz ayer de noche me contaba de un vasto sector empresarial que al ver que sus negocios, por la venta de commodities, por los precios internacionales, generan una economía fulgurante, habían pactado tácitamente no participar en las decisiones democráticas. Peligrosa actitud que, dicho sea de paso, en mi país también lo hemos criticado. La escasa participación de los agentes económicos en la vida nacional. Yo no les pido que se dediquen a la política, no me estoy autogenerando competencia, pero sí que se involucren en el conocimiento, en la participación, en la crítica, que a veces aquellos que más necesitan están inhabilitados por cultura y por educación para hacerlo. Decía don Mario Vargas Llosa ayer, de estos últimos 10 años, esta década que ha vivido América Latina, es cierto, y por suerte, alegrémonos de que ha habido un crecimiento económico de nuestro país desde las épocas de posguerra que no se veía ese crecimiento. El aumento de los precios de la agricultura, la apertura de mercados, la necesidad de naciones enormes de nuestras materias primas, han hecho que la clase media se ensanche y que mucha gente, por lo menos de forma temporal, elimine la pobreza. Aquí hemos tenido, y ahora voy a hablar de mi país, pero no me cabe la menor duda que Brasil, en cierta medida, y Argentina ni que hablar, han recurrido a una participación cada vez más de los estados en la vida económica del país. En vez de tener una actitud anticíclica en el crecimiento económico y dejar a los privados que desarrollen las naciones, el Estado, en el viejo y querido welfare state, una participación cada vez más activa. Que eso termina con más carga impositiva, terminan los particulares cediendo en actividades que deberían de estar reservadas para sí mismos. Al mismo tiempo, los planes sociales, la bolsa familiar, el plan de emergencia, según el país y el nombre, básicamente lo mismo. En momentos que la economía permite la formación, tratar de que la gente se dedique a formarse en sus actividades de trabajadores profesionales, el Estado ha mutado de alguna manera esa voluntad de trabajo. Y todos sabemos, y lo decía recién Aécio Neves, que los momentos de crisis a la gente de mayor capacidad económica le afectan, pero los que pagan todos los platos rotos
son aquellos que menos tienen. Y aquellos que menos tienen no solo en el sentido del capital que poseen, que vaya si es importante para satisfacer necesidades básicas, pero sobre todo aquellos que nada saben hacer o porque en el tiempo no se les ha estimulado a que se eduquen y a que progresen. En mi país, en el año 2002, después de la devaluación brasileña del 98 y la crisis financiera argentina, que fue un coletazo gigante para nuestro país, que enseguida se vio embarcado, el desempleo llegó al 20%, la pobreza superó el 30% y era necesaria una política de shock, de transferencia económica. Ahora, se llamó plan de emergencia, nadie suponía que iba a ser de tracto sucesivo. Han pasado 10 años y ese mismo asistencialismo ha cambiado de nombre, pero tiene la misma participación y eso atenta directamente contra la libertad del individuo. La libertad política, la dependencia económica de una gran parte de la ciudadanía. En nuestro caso, un Estado presente en muchas actividades. Somos un país de 3,5 millones de personas. En 10 años aumentaron 50.000 cargos los funcionarios públicos para hacer en cuenta la dimensión de la presencia del Estado. Exceden los 260.000 funcionarios públicos. La dependencia económica del Estado. La baja en los niveles de educación. Ayer con tristeza escuchaba que Perú está en el número 60 de las pruebas PISA, en una lista de 60. Bueno, nuestro país históricamente se jactó de que había ganado 2 campeonatos de fútbol en el mundo y que tenía un 97% de alfabetización. Y orgullosos andábamos por el mundo diciéndolo. Hoy nuestros gobernantes le han pedido, fíjense qué triste, le han pedido a la gente de las pruebas PISA que le baje un poquito el nivel, así podemos saltar por arriba. Que haga las pruebas PISA más adecuado a Latinoamérica. Eso es una vergüenza nacional para nuestro país, que donde un uruguayo salió al mundo, casi siempre por cosas buenas, se pudo destacar. Yo se lo asigno básicamente a los gobernantes inseguros, a los cobardes, que son los que le temen a la libertad y por ende no se dedican a que el ser humano cada vez dependa menos de ellos. En nuestro país vamos de rumbo a 15 años de mayorías absolutas, es frustrante. Como decía un amigo mío, cuando entramos al Parlamento hay un viejo dicho deportivo que dice jugamos como nunca, perdimos como siempre. Y cuando uno entra al Parlamento y sabe que tiene la razón de que lo que aspira es bueno, o a la inversa de lo que el gobierno pretende llevar adelante es malo, jugamos como nunca, perdimos como siempre. A la pérdida sumado a un poder ejecutivo monocromático, va de suyo. Tienen mayoría absoluta en las cámaras, acto seguido, un poder ejecutivo monocromático. A la pérdida de eficacia en la separación de poderes. Procesos de muchos países que han de alguna manera, desde el punto de vista presupuestal o en la nominación de los altos cargos de la justicia, genera una dependencia económica cada vez mayor. Hoy en nuestro país, ahora en este momento, a través de una ley dictada inconstitucional por el gobierno de la suba de salarios de los jueces, la Suprema Corte de Justicia, casi como juez y parte, está fallando. Fíjense la debilidad institucional que en este momento se está generando en nuestro país. A esa erosión de la separación de poderes, la subordinación de las Fuerzas Armadas al gobierno. Es obvio, las Fuerzas Armadas están subordinadas al gobierno en el ejercicio legítimo de la Constitución. Cuando las Fuerzas Armadas obedecen la obediencia debida a gobiernos que ilegítimamente accionan y dejan de lado la Constitución, vemos lo que pasa en otros países. La superabundancia legal y el exceso de reglamentación. Yo no soy anarquista, pero he leído sus inicios y me siento bastante cómodo con algunas definiciones. Dice, exceso de leyes que terminan
de suplir la buena fe entre las partes, la generación de leyes constantes que parte de la patología en las relaciones humanas, el hombre como lobo del hombre. Y todo lo que nace desde la patología termina mal, de alguna manera. Sobre todo cuando tenemos gobiernos que el ordenamiento jurídico lo usan a gusto y discreción del consumidor. El expresidente Mujica, sobre el cual ahora me refiero porque cuando era presidente yo respeto mucho la investidura y cada vez que me preguntaban dejaba un manto de piadoso silencio. Con respeto, pero ahora sí pudiéndome dirigir, hizo famosa una frase que acuñó que incluso generaba la sonrisa de aquellos que no se percataban de la dimensión. Lo político por encima de lo jurídico. El presidente de la República, el gobernante, el príncipe, que de alguna manera genera el ordenamiento jurídico, es el primero en no cumplirlo. A cualquier hijo de vecino, leyes penales, tributarias, civiles, a cumplir todas. Ahora, el príncipe, lo político está por encima de lo jurídico. Miren, hay quienes insisten que estos gobiernos los trae una crisis económica y se los lleva una crisis económica. Es triste para un servidor público, yo me considero honrosamente un servidor público, tener que pensar que los esfuerzos, que la dedicación, la difusión de nuestras agendas, el enamoramiento de algunas causas, sea accesorio y que solo una crisis económica se lleve lo que trajo. Yo no me termino de convencer de que la especie humana solo encuentre el crecimiento y la oportunidad en las crisis. Quiere decir que cada vez que tengamos que crecer, primero va a haber que padecer. Fíjense si la especie humana encontrara la oportunidad tras oportunidad, ¿dónde estaríamos hoy como especie? Educación, formación política y fortalecimiento de los partidos políticos, tan denostados en algunos momentos, pero siempre se les echa mano en momentos de debilidad institucional. Trabajemos sobre los partidos políticos, refundemos los partidos políticos. Yo pertenezco al partido político más viejo del mundo, conjuntamente con el Partido Conservador Inglés, 178 años de historia, con una condición creo que casi única. Estuvo 90 años en la oposición. Y miren que andamos por el país orgullosos de decir esto, porque hay que ser muy blanco. Nuestro partido, que es el Partido Nacional, es el Partido Blanco, hay que ser muy blanco. Y hay que sentir mucho, tan fuerte arraigo en la tradición, en el ser nacional y sobre todo en el pensamiento del futuro para estar 90 años en la oposición y decir, algún día vamos a ganar. Ahora, yo quiero aprovechar este ámbito también porque peleándome, rebelándome contra que la crisis va a ser quien cambie estos gobiernos, es muy importante la cooperación internacional. Es muy importante la coordinación internacional. Es cierto que nadie escarmienta en la piel del otro, es cierto. Ahora, pero algunas cosas rompen los ojos. Y en estos diálogos, en la participación de agentes políticos en nuestros países, hablaba con la señora de López para venir a mi país en próximos días. Eso de alguna manera es lo que uno está obligado como gobernante a ofrecerle a la población, que escuche yo suelo ser soy políticamente incorrecto 100% y lo disfruto mucho. Y a veces en estos foros como que nos despojamos de toda culpa, entramos a la sala y ya la culpa la tienen otros siempre. Yo no estoy dispuesto a vivir así. Y creo que uno tiene que pasar una y otra vez por las cosas que ha hecho. Incluso se podrán imaginar que por mi edad algunas no las he hecho yo, pero son de mi partido y por ende son mías. ¿Y por qué llegan este tipo de regímenes, este tipo de gobierno a nuestros países?
La fácil, obviamente un elemento importante, la crisis del 2002, se llevó todo. Se llevó el dinero, se llevó el trabajo, se llevó la comida en nuestro país, que alimenta al mundo. Había ollas populares que le daban de comer a los vecinos cada 3 manzanas. Pero sumado a esas condiciones, obviamente, hay errores en el ejercicio del poder y del gobierno. Y quien no escarmienta seguramente haya vivido en vano. Y es muy importante escarmentar porque esto va a pasar. Esto va a terminar. Tarde o temprano. Mejor que sea más temprano que tarde. Estos gobiernos van a terminar. Y por lo general estos gobiernos terminan en problemas. No dejan el gobierno en un país con una economía fulgurante, sin inflación, sin déficit, pleno empleo, los emprendedores pudiendo hacer su trabajo. No, todos sabemos que no termina así. Y para eso hace falta trabajar muchísimo en la cohesión social. Hace falta trabajar en procesos de inclusión verdadera, no del pan para hoy y hambre para mañana. Políticas de shock en la inclusión y en la educación. Y aunque no es una tarea inmediata del gobernante, aunque no está en la Constitución, hay que tener un profundo sentido de la pedagogía, hay que explicar el porqué. En este mundo tan veloz, tan rápido, tan superficial en muchas cosas, hay que decir, hay que tener la capacidad de informar el porqué para generar certezas, tranquilidad, paz, por qué estamos haciendo determinadas cosas. Pero sobre todo hacer, porque yo creo que si a los políticos nos juzgaran por lo que hablamos, somos todos unos fenómenos. Si pudiéramos atar el verbo a la acción, sería quizá el país y el mundo deseado. Yo siempre digo de la gente joven que está alrededor nuestro, que son los que nos cargan las baterías. Yo cuando estoy medio deprimido en esta actividad que es frustrante, me junto con 2 o 3 jóvenes que siguen teniendo los ojos brillantes y la ilusión prendida y dicen, bueno, esto es lo que a mí me hace seguir en esta actividad. Yo siempre les digo, me encantó que a eso lo haya dicho, me encantó, ayer lo tuiteé. Siempre decía, chicos, no se fijen tanto o únicamente en la meta, elijan el camino. Porque el camino que elegimos es el que después nos legitima a tomar determinadas acciones. Y esas acciones nos daremos cuenta si sirvieron una vez que termine un gobierno. Con un solo índice, con un solo indicador, o por lo menos el más importante. Si el pueblo es más libre, habremos tenido éxito. Muchísimas gracias.